Buen día, Mariano. Joaquín Borda te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Buen día, ¿cómo les va? Mariano, para empezar a hablar del tema de la carne, primero consultarte por qué se ha dado estos aumentos de las últimas semanas. Eh, Hay una cuestión muy importante para mencionar que tiene que ver con la estacionalidad. Eh, Habitualmente en esta época del año existen aumentos de este tipo y un tema no menor es que la carne, si uno analiza los últimos 6 meses, tanto la hacienda en pie como la carne al consumidor no ha sufrido modificaciones sustanciales. De hecho, la carne al consumidor bajó y la hacienda en pie también bajó en estos últimos 6 meses. En un escenario donde la inflación acumulada de los últimos 6 meses es aproximadamente un 20-22%, lo que ha sucedido es solamente un reacomodamiento de los precios. Y se va a ajustar seguramente a la variación general de precios, como ha sucedido siempre. Si uno analiza una serie deflactada del valor de la carne al consumidor de los últimos 10 años, ve que tiene una tendencia muy estable y no hay grandes aumentos ni grandes disminuciones, así que al ser un bien tan sensible en la canasta del consumidor, variaciones de este tipo siempre han repercutido mediáticamente y bueno, eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Para cuándo se esperarían nuevos aumentos? No, eso es imposible de Porque, precisar con detalle. Lo que sí puede suceder es otro aumento estacional en los meses de febrero o marzo, cuando habitualmente también suele haber escasez, algunos problemas climáticos por lluvias que hace que la oferta se reduzca y eso hace que la demanda opere con mayor presión sobre la oferta. Pero bueno, son cuestiones estacionales que no hacen más que evidenciar aspectos específicos de la actividad, como suele la mayoría, en muchos bienes de la canasta alimentaria que tienen aspectos estacionales. Buen día, Mariano. Mauro Senesi te saluda. ¿Qué tal, Mauro? Buen día. Y consultarte respecto a esto de la estacionalidad, si tiene que ver obviamente que estamos cercanos a las fechas de diciembre y sabemos que es tradición en nuestra sociedad de consumir carne para estas fechas y especialmente algunos cortes algunos cortes. Uh-huh. ¿Tiene que ver esto relación y especialmente si se ve el precio de algunos cortes más afectados que otros porque se buscan justamente algún tipo de carne para lo que es las fiestas? ¿A eso te referís con la estacionalidad? La estacionalidad me refiero más que nada a escasez de producto en determinado periodo del tiempo, una cuestión biológica, y a esto sumado a una cuestión de política económica que ha provocado una reducción en la producción importante, producto de que las medidas que se han implementado de control de precios, de control de exportación, lo que han hecho es desincentivar la producción y han generado menor oferta en el mercado. Razón por la cual, al haber escasez del producto, lo que hace es trasladarse a precios, ni más ni menos que eso. Y eso ha sucedido varias veces en la historia argentina y bueno, ahora en este momento parece que volvemos a repetir el mismo error. Y un elemento importante que en estos últimos días se ha mencionado bastante, sobre todo del área oficial en donde se dice que la Argentina no va a permitir que se importe inflación. Cuando se dice importar inflación, se hace afirmación a que los aumentos en los precios de los bienes a nivel internacional, de los alimentos, perdón, a nivel internacional, no se trasladan a la inflación interna. Bueno, eso se cae muy fácilmente mostrando lo que sucede con la inflación en los principales países productores de alimentos, donde no supera el 5, 6, 3%, 4% en la mayoría de los países productores de alimentos, Estados Unidos, México, Australia, China, Canadá, Indonesia. Bueno, en todos esos países que representan los principales países productores de alimentos, la inflación anual ronda el 2, 3, 5, 6% y la Argentina supera el 50%, razón por la cual decir que el problema inflacionario de la Argentina tiene que ver con el aumento en el nivel de precios de los bienes alimentarios a nivel internacional, la verdad que se cae muy fácilmente.
Sí. Y también consultarte porque hay una información que estaba viendo un portal ganadero muy importante que decía que el precio real del novillo de consumo está en máximos históricos. ¿Esto tiene que ver por algún componente de aumento a nivel internacional o justamente tiene que ver por esta escasez que se genera en esta época del año? Porque estamos hablando de máximos históricos, incluso de prepandemia. No lo vi ese informe, debería chequearlo a ver si la serie y la medición coincide con las que tengo yo, pero al margen de eso, hoy, por ejemplo, producir 1 kilo de carne en la Argentina, en muchos sistemas de producción, no es rentable, por X razones, por cuestiones de costos alimenticios, por cuestiones de costos de estructura, cuestiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hablar solamente del precio y no tener en cuenta el costo para producir ese kilo de alimento, en este caso, es un tanto quizás parcial y aislado, y quizás puede sacar conclusiones equivocadas si uno lo mira como un precio máximo o elevado en términos históricos. Yo me quedaría más con la película de lo que ha sucedido en los últimos meses respecto a el costo de producción de carne, que en la mayoría de los sistemas de producción no es rentable, es decir, se está perdiendo plata produciendo carne en muchísimos sistemas de producción, razón por la cual también la oferta de carne vacuna ha ido reduciéndose, y de no mediar algunos cambios, eso se va a agravar en el futuro, lamentablemente. Sí, sí. Una cosa es el precio, otra cosa lo que es el costo, y ahí también está la variable de la rentabilidad y demás. Y justamente mencionabas los aumentos en los costos en la producción. Sabemos de que hubo un congelamiento de precios, especialmente para los supermercados, y también la medida de restringir las exportaciones a China puntualmente. Consultarte si en estos meses que vos mencionabas de que hubo una baja en el precio, por lo menos en el mostrador de las carnicerías, en cuanto a lo que tiene que ver con los costos y los insumos de producción, ¿también vieron allí una baja en los costos de producción o no? ¿Eso se mantuvo y tuvo la tendencia que mantuvo la inflación en estos 3-4 meses? No, eso no tuvo ningún estancamiento, sino todo lo contrario, siguió la evolución normal de los precios del resto de los bienes de la economía. Así que por eso decía que la ganadería en los últimos meses ha tenido un impacto importante en términos de retribución o de margen, producto de esta intervención y esta reducción o cuotificación de las exportaciones, lo que ha provocado un estancamiento e incluso en algunos meses una reducción en el valor de la hacienda en pie, y eso ha repercutido en el margen de la actividad. Y bueno, como es una actividad biológica que es muy lenta, y tanto la liquidación de Hacienda como la retención de Hacienda son efectos que tienen un proceso lento, uno no ve una liquidación instantánea de los animales cuando el negocio empieza a ser negativo, es muy lento, porque no es tan fácil entrar y tampoco es tan fácil salir, razón por la cual cuando se afirma que el negocio, la actividad está teniendo márgenes negativos, uno no se imagina lo que uno quiere es que no se transmita a los ciudadanos de a pie, que obviamente no tienen ninguna necesidad o obligación de conocer de la actividad, es que se imaginen que se va a quedar la Argentina sin carne de manera inmediata. No es una fábrica que uno prende y apaga de manera instantánea. Tiene muchas restricciones a la entrada y a la salida, y razón por la cual cuando uno empieza un proceso de liquidación es muy lento, pero los efectos se empiezan a ver en el mediano y largo plazo cuando la escasez de oferta se hace muy importante, y ahí es donde vemos los ajustes bruscos en los precios producto de la importante caída en la oferta, ¿sí? Por eso a veces cuando uno analiza una serie muy larga de lo que ha sucedido con la hacienda en pie, ve periodos largos de estancamiento, como estos que han pasado los últimos 6-7 meses, y de golpe un ajuste muy brusco de 20-30%, como estamos viendo en estos últimos días. Eso se ha repetido muchas veces en la historia argentina y es producto de esto que le estoy comentando anteriormente. Bien. Mariano, ya para ir cerrando, le consulto sobre las declaraciones del secretario
de Comercio Interior, Roberto Feletti, con respecto a una posible suba de las retenciones a las exportaciones. ¿Cómo ven esta situación de una hipotética suba a las retenciones de las carnes? Y evidentemente mal. Imagínense que si el mundo hubiera pensado, hubiera tomado como decisión controlar los problemas de la inflación, que en el mundo ya se han controlado hace décadas, de esta manera, con llamados telefónicos, con restricciones a las exportaciones, algo que ya sabemos, yo no sé a cuántas veces lo hemos hablado con una innumerable cantidad de medios y hemos publicado muchísimos informes respecto a esto. La sociedad incluso ya creo que lo sabe y ya no es como antes que no lo sabía y por ahí pensaba que era una medida correcta. Bueno, hoy ya la sociedad sabe que estas medidas lo que generan es un efecto artificial, ni siquiera de corto plazo, porque no va a suceder ni en el corto plazo, porque ya la escasez de oferta es tan grande que no va a durar nada esta medida. Lo que genera es destrucción de riqueza, menor producción, caída de empleo, reducción en la cantidad de exportaciones y de divisas que entran al país, y lo que genera es un efecto neto negativo, ni siquiera se compensa con un efecto positivo al consumidor. Así que va a haber menos disponibilidad del producto para el consumidor en el corto y mediano plazo, menos crecimiento, menos riqueza, algo que ya sabemos hace mucho tiempo, volvemos a cometer el mismo error y lamentablemente no aprendemos. El mundo ya ha solucionado el tema de la inflación de otra manera. Si lo hubiera hecho con llamadas telefónicas, tendríamos que quemar todos los libros de economía y reeditarlos. Bien, Mariano, te agradecemos como siempre la comunicación para aquí, para el O3. Gracias a ustedes y un saludo para todos. Que tenga buen día. Ahí pasaba entonces la palabra de Mariano de Amore, quien es el vicepresidente de la Asociación Ganadera Argentina de Bahía Blanca.